Suscríbete ahora, porque lo que voy a contarte no es simplemente una historia del desafío, es el tipo de giro que lo cambia todo. Una traición íntima, una regla rota, un secreto revelado entre dos hermanas que han puesto al equipo beta en la mira y que tiene a todo el país hablando. Dani y Tina, las gemelas que siempre fueron inseparables, hoy son el centro de la polémica más comentada en esta temporada. Te voy a narrar cada detalle, qué pasó, cómo lo descubrieron, cómo reaccionó su equipo y por qué esta situación está dividiendo tanto a los seguidores. Esto no es solo un resumen, es el relato de una noche que sacudió los cimientos del juego. La jornada comenzó como cualquier otra, con el ambiente tenso propio de Playa Baja. Beta venía arrastrando derrotas y sanciones que habían desgastado su moral hasta el límite. Hambre, incomodidad y discusiones internas habían dejado al equipo exhausto, pero todavía quedaba algo de esperanza, la misión secreta del elegido. Este mecanismo, que otorga protección especial a quien lo cumple en silencio, siempre fue un arma de doble filo. Pero esta vez, su importancia se multiplicó, porque Beta necesitaba desesperadamente una ventaja para salir del pozo. Y fue entonces cuando Andrea Serna anunció que el elegido de la semana estaba entre ellos. Las miradas se cruzaron, los murmullos crecieron. Nadie sabía quién sería, pero pronto el misterio se resolvería. Dani, una de las gemelas Zuluaga, fue señalada como la portadora del secreto. Su misión era clara, debía cumplir una tarea específica sin ser descubierta para salvarse del desafío a muerte, y de paso, beneficiar a su equipo. Al principio, todo parecía normal. Dani actuó con discreción, intentando no levantar sospechas. Pero la relación tan estrecha con su hermana Tina pronto se convirtió en el epicentro de algo mucho más grande. En Playa Baja, lejos de las cámaras principales pero no de las secundarias, ocurrió la escena que cambiaría todo. Tina se acercó a Dani y, en voz baja, le pidió que le confirmara lo que ya sospechaba. Entre risas nerviosas y miradas cómplices, Dani le confesó el secreto. Sí, ella era el elegido. Lo que quizás no imaginaron es que esa pequeña conversación sería captada y reproducida para todos. No solo rompió la regla que exige mantener en secreto la identidad del elegido, sino que además sembró la semilla de la desconfianza entre sus compañeros. En cuestión de minutos, la información circulaba como pólvora en el equipo beta. Valentina y Jero fueron los primeros en comentar: algo raro pasa entre ellas. ¿Por qué Tina parece tan segura? Sus palabras, grabadas en el confesionario, se viralizaron de inmediato. La confirmación llegó con la sanción oficial. Andrea, implacable, reunió a todos los equipos para exponer la situación. Con tono serio, explicó que Dani había revelado su secreto y que Tina, al recibir esa información, había roto indirectamente las reglas del juego. El castigo fue contundente. Ambas quedaron expuestas, debilitando aún más a Beta en un momento crítico. Los rostros de las gemelas lo decían todo: incredulidad, vergüenza y un silencio que dolía más que cualquier palabra. El impacto en Beta fue inmediato. En el campamento, los reproches comenzaron. María se fue directa. ¿Qué estaban pensando? Sabían las reglas. Daisy, con un tono más contenido pero igual de cortante, añadió: aquí no se trata solo de ustedes. Nos arrastraron a todos. Jero, siempre frontal, lanzó una mirada fulminante y dijo lo que muchos no querían escuchar: nos hunden, y encima nos hacen quedar como tontos frente a los otros equipos. Dani, entre lágrimas, intentó justificarse. No fue estrategia, solo, confío en mi hermana. No quería esconderle nada. Su voz temblaba, rota por el peso de lo que acababa de pasar. Tina, por su parte, asumió parte de la culpa. Yo se lo pedí, fue mi error también. Pero sus palabras no lograron calmar la tormenta. Beta estaba dividido una vez más, y ahora no solo por derrotas o sanciones previas, sino por un conflicto personal que había tocado fibras más profundas: la lealtad familiar contra la lealtad del equipo. Mientras todo esto sucedía dentro del juego, afuera, en redes sociales, el tema explotaba. Hashtags como almohadilla traición familiar y almohadilla las gemelas del desafío se posicionaron entre los más comentados. Los usuarios debatían sin parar. Unos defendían a las hermanas diciendo que su vínculo era natural y que cualquiera hubiera hecho lo mismo. Otros, más críticos, señalaban que en un reality como este no hay espacio para sentimentalismos y que habían puesto su afecto por encima del equipo. Los memes inundaron internet,
Imágenes de Dani y Tina con frases como el secreto peor guardado y la misión fallida del siglo circulaban por todas partes. En los otros equipos, las reacciones no tardaron. Alpha vio en esto una oportunidad perfecta para reforzar su dominio. Si Beta se sigue destruyendo solo, no tendremos que mover un dedo, dijo uno de sus integrantes entre risas. Omega, por su parte, aprovechó para sembrar más discordia, comentando en voz alta acerca de Beta frases como, si en nuestro equipo pasa eso, ya estarían afuera. Gamma observaba en silencio, pero con esa expresión calculadora de quienes saben que cada error ajeno es una puerta abierta. La tensión llegó a su punto máximo en la noche. Beta, en Playa Baja, apenas podía encender una pequeña fogata. El hambre, el cansancio y el peso de la sanción los hacían ver como sombras de lo que alguna vez fueron. Dani, sentada junto a Tina, intentó pedir perdón nuevamente, pero esta vez la reacción fue diferente. Valentina, con voz quebrada, dijo, no es solo el error. Es que cada semana sentimos que estamos más lejos de ser un equipo. Esa frase resonó como un golpe seco en el corazón de todos. Sin embargo, en medio de la oscuridad, algo inesperado ocurrió. Jero, que había sido uno de los más duros con ellas, dio un paso al frente. Miró a Dani y a Tina, y luego al resto del equipo. Estamos hartos, sí. Estamos cansados de perder, cansados de pelear entre nosotros. Pero esto no termina aquí. Si quieren quedarse, si quieren demostrar que son más que este error, mañana entrenamos hasta que el cuerpo nos reviente. Porque Beta no va a desaparecer en silencio. Las cámaras captaron ese instante de forma impecable. Uno a uno, los miembros del equipo comenzaron a ponerse de pie. Daisy asintió con fuerza. María se tomó a Tina de la mano. Incluso Dani, aún con lágrimas en los ojos, se levantó y dijo, no voy a fallarles otra vez. Fue un momento de redención en bruto, un pacto renovado bajo el cielo estrellado que parecía decirle al público, Beta no está acabado. El capítulo cerró con esa imagen poderosa, Beta entrenando en plena noche, con el mar de fondo y el fuego iluminando sus cuerpos agotados. Las gemelas al frente, sudando, empujando más allá del cansancio, como si quisieran borrar sus errores a base de esfuerzo. Andrea, en voz en off, dejó una frase final que lo resumió todo. En el desafío, los secretos se pagan caro. Pero aquí también hay lugar para levantarse, si tienes la fuerza para hacerlo. La música subió mientras la cámara se alejaba, mostrando a Beta como siluetas recortadas contra el fuego y el mar oscuro. Sus cuerpos se movían al unísono, entrenando sin descanso en la fría arena de Playa Baja, empujando troncos pesados, arrastrándose en la arena húmeda y contando en voz alta cada repetición. Las gemelas, al frente, eran las más determinadas, intentando borrar cualquier duda, cualquier rastro de la traición que había marcado al equipo horas antes. Dani respiraba con dificultad, pero sus ojos estaban encendidos de una fuerza distinta. Tina, a su lado, apretaba los dientes, sin detenerse ni un solo segundo. Las cámaras enfocaron el sudor que caía por sus frentes, las manos llenas de arena, los músculos tensos. Ese entrenamiento improvisado no era solo físico, era simbólico. Era una declaración silenciosa al resto de los equipos, al público, y sobre todo, a ellas mismas, que Beta no iba a dejar que una traición interna sellara su final. La narración continuó mientras se intercalaban planos de los otros campamentos. En Playa Alta, Alpha descansaba cómodamente, disfrutando de su bienestar ganado. Uno de ellos miró hacia la distancia, hacia la playa donde Beta entrenaba, y sonrió con ironía. Míralos. Creen que en una noche pueden arreglar lo que llevan semanas destruyendo. Las risas resonaron, pero también había una chispa de preocupación. Porque incluso desde la comodidad, sabían que el hambre, la rabia y el deseo de redención podían convertir a Beta en una amenaza inesperada. En Omega, el ambiente era diferente. No había risas, solo planificación. Observaban el caos ajeno como depredadores al acecho. Uno de sus integrantes habló con voz baja y calculadora. Si Beta vuelve a perder, se eliminan solos. Pero si llegan a levantarse, más nos vale estar preparados. Esa frase capturó la esencia de la estrategia de Omega, fría, meticulosa, esperando el momento preciso para atacar. Mientras tanto, en Playa Baja, el fuego comenzaba a apagarse, pero Beta seguía entrenando. Andrea Serna apareció en una toma en off, observando desde la distancia mientras describía.
Aquí es donde se separan los que sobreviven de los que se rinden. En estas noches oscuras, sin cámaras principales, sin público aplaudiendo, es donde nacen los equipos que marcan historia. Sus palabras eran un presagio, una señal de que lo que estaba ocurriendo esa noche podía redefinir a Beta. En un momento especialmente emotivo, Jero tomó la palabra mientras todos jadeaban por el esfuerzo. Esto no es solo para mañana. Esto es para que nos miren a los ojos y vean que Beta no está acabado. Si alguna vez dudaron de nosotras, mañana van a ver de qué estamos hechos. Su voz, ronca por el esfuerzo, resonó en el silencio de la playa. Las gemelas, cubiertas de arena y sudor, asintieron con fuerza. La cámara se centró en Dani. Sus manos temblaban, sus rodillas apenas aguantaban el peso de su cuerpo, pero su mirada era pura determinación. No voy a ser recordada por ese error. No voy a permitir que esto sea lo último que recuerden de mí en el desafío, dijo en un susurro apenas audible mientras cargaba otro tronco. Tina la miró, con una mezcla de orgullo y remordimiento, y le respondió, vamos a demostrarles que no somos un par de niñas mimadas. Que somos Zuluaga, y que nadie nos va a borrar tan fácil. El entrenamiento duró horas. Algunos cayeron rendidos en la arena, pero siempre había alguien que los ayudaba a levantarse. En un plano cerrado, se vio a Daisy empujando a Satya a seguir corriendo, mientras María se alentaba al grupo con aplausos rítmicos. Por primera vez en días, Beta parecía unido. Cansado, pero unido. Esa imagen transmitía algo distinto, la sensación de que este equipo, tan golpeado por derrotas y conflictos internos, estaba decidido a renacer. Al amanecer, Beta estaba exhausto pero firme. Los ojos enrojecidos por la falta de sueño, los músculos doloridos, pero las miradas llenas de una convicción que no habían tenido en mucho tiempo. En cámara lenta, los vimos caminar juntos hacia el agua, sumergirse en el mar helado como si quisieran limpiar todo el peso de los días anteriores. Dani y Tina se tomaron de la mano, hundiéndose juntas bajo las olas, mientras el resto del equipo las rodeaba, en una especie de bautizo simbólico que parecía sellar un nuevo pacto. En paralelo, las redes sociales ardían. Clips del anuncio de la sanción a las gemelas, del entrenamiento nocturno y de sus palabras llenas de arrepentimiento se reproducían miles de veces. Los comentarios estaban divididos. Se merecen otra oportunidad, decían unos, conmovidos por su esfuerzo. El daño ya está hecho, Beta no se levanta más, decían otros, escépticos ante cualquier intento de redención. Pero había algo claro. Dani y Tina se habían convertido en el epicentro del debate nacional. Mientras Beta se secaba tras su baño en el mar, Andrea convocó a todos los equipos para anunciar la próxima prueba. Su tono era solemne. Hoy, en esta arena, se verá si Beta realmente renació, o si esta historia termina aquí. Será una prueba de sentencia, resistencia y unión. Y hoy, más que nunca, no hay margen para errores. Las cámaras captaron a Beta respirando hondo, con el sol en sus rostros cansados, listos para lo que vendría. El circuito era intimidante, cuerdas para escalar, cargas pesadas de arena, un tramo de equilibrio extremo sobre vigas suspendidas, y finalmente, un rompecabezas que requería no solo fuerza, sino mente fría bajo presión. El silbato sonó, y el caos comenzó. Alfa salió como una flecha, confiado. Omega se mantuvo firme, midiendo cada paso. Gamma avanzó con potencia. Y Beta. Beta arrancó con una energía que nadie esperaba. Jero lideraba al frente, empujando con una fuerza casi furiosa. Daisy gritaba instrucciones, manteniendo al grupo unido. Dani y Tina se movían como si fueran una sola, completando cada obstáculo con sincronía impecable. Las cámaras no podían apartarse de ellas, sus rostros concentrados, sus músculos tensos, sus manos firmes agarrando cuerdas y cargando sacos que antes parecían imposibles para ellas. La arena hervía con el grito del público. «¡Vamos, Beta!», se escuchaba desde la tribuna improvisada donde los equipos rivales miraban entre sorpresa y tensión. Incluso Alfa, que al principio había despreciado sus esfuerzos, ahora observaba con cautela. «Esto no es el mismo Beta de hace 2 días», murmuró uno de sus miembros. Llegaron al tramo final, el rompecabezas. Alfa ya estaba adelantado, pero Beta entró segundo, superando incluso a Omega y Gamma. Los minutos parecían eternos mientras las piezas se encajaban una a una. Dani, con la mente fría, tomó el control. «Está aquí, es allá, confíen en mí».
Su voz resonaba con seguridad. En cuestión de segundos, Beta completó el rompecabezas, alzando los brazos en señal de victoria. El rugido que siguió fue ensordecedor. Beta no ganó la prueba, pero quedó en segundo lugar, y esa posición era casi una victoria moral después de semanas de derrota. Las cámaras captaron lágrimas de emoción en sus rostros, abrazos apretados entre todos los integrantes y una imagen final de Dani y Tina en el centro del grupo, rodeadas de sus compañeros, levantadas en hombros como símbolos de redención. Andrea cerró el episodio con una frase que heló la sangre y emocionó al mismo tiempo. En el desafío, todos caen, pero solo unos pocos saben levantarse. Hoy, Beta nos recordó que incluso los errores más graves pueden ser el comienzo de algo grande. La música subió otra vez, mostrando a Beta en una celebración humilde pero sincera, mientras Alfa y Omega observaban en silencio, sabiendo que, a partir de ahora, tendrían a un Beta distinto enfrente, uno que había pasado del infierno a un renacer que nadie vio venir. Suscríbete, porque esto es solo el principio. Si Dani y Tina lograron sobrevivir a la tormenta, lo que viene no será solo juego, será una guerra emocional, física y estratégica como nunca antes se ha visto en esta temporada del desafío.